poquito qué pasa con este tema del revalúo de los inmuebles. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lorena? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, nos desayunamos esta semana, ¿no?, con que va a haber cerca de 400.000 personas en todo el país que serían alcanzadas por el revalúo de los inmuebles. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, a ver, cuando uno habla de revalúo fiscal en los inmuebles, lo que está hablando es cuál va a ser la carga tributaria que en definitiva va a tener teniendo las personas físicas principalmente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les afecta en bienes personales. Claro. Después también a las empresas les puede terminar afectando de alguna manera en los impuestos, ponerlo, las tasas provinciales y municipales. Uh-huh. Pero principalmente lo que hoy se está haciendo más hincapié es en el aspecto en bienes personales para las personas físicas. Uh-huh. ¿Y es así el número, digamos, es esa cantidad de personas, casi 500.000 de personas que estarían afectadas? Sí, o sea, eso son las estadísticas, después hay que verlo en la práctica, pero es lo que hoy en día se está comentando, Lorena. Uh-huh. ¿Y el revalúo en qué consistiría? ¿Ya hay algún número sobre el cual se haya avanzado? ¿Algún porcentaje, me refiero? Hoy ya está, o sea, todas las propiedades, vos tenés una evaluación y en definitiva lo que hoy se está poniendo sobre todo en la mesa en materia de impuestos sobre bienes personales está vinculado de que el fisco, a los fines de incrementar la recaudación, quiere considerar, en el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el importe luego de aplicarle un coeficiente de corrección. Entonces, imagínate, te lo voy a tratar de hacer sencillo. Uh-huh. A ver. Si vos tenés la evaluación de un inmueble que es 100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le aplica un coeficiente de corrección, ponele que es 4, entonces el importe sobre el cual se liquidan los tributos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 400. Uh-huh. Hasta el año pasado el fisco venía aplicando de que decía, bueno, lo correcto es aplicarlo sobre los 100. Hoy lo que te quieren decir es, el nuevo criterio es considerando los 400. Y eso incide en la liquidación del impuesto sobre bienes personales, como te decía anteriormente. Uh-huh. ¿Cuántas personas pagan bienes personales en la Argentina? No tengo el número preciso, Lorena. Pero no debe ser un número, o es no sé si será un número muy importante o si lo es. Y en un momento se hablaba, ponerle que eran 130.000 personas, uh-huh, algo por el estilo, y cuando se estaba aumentando la alícuota se hablaba algo de 16.000 personas que se veían afectadas, pero no lo tengo hoy, uh-huh, presente con exactitud, Lorena. Bueno, hay quienes explican que este efecto del revalúo no va a traer aparejado otros perjuicios que la política no ha contemplado, digamos, con esta decisión de recaudar más, ¿no? Que, por ejemplo, podría caer la inversión privada en el sector de la construcción. ¿Vos te parece que puede ser así, digamos? ¿Puede tener un efecto negativo? Mira, algo que en materia tributaria se comenta es que nunca hay que no respetar la certeza. La certeza en materia tributaria es lo más importante. ¿Y por qué te hago este comentario? En su momento, años atrás, en la administración Macri se había propuesto una baja muy significativa del costo del impuesto sobre los bienes personales. Uh-huh. Eso quedó, conforme fue pasando el tiempo, en la nada. Entonces la gente, en definitiva, cuando vos estás haciendo una inversión en el mercado inmobiliario, lo haces a largo plazo, decís, te vas a hacer memoria y decís, pero esperá, yo en un momento me decían que la alícuota iba a ser el del 0,25%, y hoy la alícuota pasa a ser en los bienes del país tal vez el 1,75%. Entonces ahí no estás respetando esto que te digo de certeza tributaria, que las cosas tienen que ser como uno las dijo que iban a suceder. Claro. Entonces, todos esos mensajes o estos impactos en los impuestos atentan contra las inversiones. Más de todo en inversiones que son a largo plazo, porque nadie va a estar comprando un departamento para venderlo al otro año. Claro. Entonces ahí, para mí, sí va a tener, y de hecho uno escucha en la gente que dice, pero me están cambiando constantemente las cuestiones tributarias. Entonces, en definitiva, la gente lo que va a tratar de buscar es en un contexto que sea más cierto. Entonces ahí, para mí, en el mundo de lo que es de la construcción, en la actividad de la construcción, va a tener un impacto. Uh-huh. Sobre todo si la persona tiene la posibilidad de invertir en otro
país, ¿no? Porque lamentablemente es lo que hemos visto en los últimos años, que cuando hay tanta falta de certeza, así como bien lo explicabas vos recién, lógicamente los capitales, antes eran los grandes capitales, pero ahora uno lo escucha a diario, incluso con gente conocida que por ahí dice, no, tengo la posibilidad de comprarme un pequeño departamento, pero analizo no comprarlo en la Argentina, tal vez lo compro en Uruguay, en algún otro país, digamos, donde tenga otra certeza de inversión. Está muy bueno el comentario que haces, Lorena, porque en definitiva la dirigencia política tendría que comprender que el mundo se modificó, o sea, cambió. Y hoy está esta posibilidad que vos decís, de hacer más sencillo una transacción en el exterior. Entonces, claramente, esto que vos ponías de manifiesto, yo comparto la idea, entonces ahí lo que el gobierno tiene que pensar y decir, bueno, si yo acá estoy generando un marco de incertidumbre, la gente, como vos decís, puede migrar con sus capitales hacia el exterior. Y eso es lo que hay que evitar por todos los medios. Entonces, a veces habría que tomar en consideración cuánto termina siendo efectivamente el aumento de la recaudación versus el efecto económico que genera en el individuo y las decisiones que él va a tomar a futuro. Claro. Claro, tener una mirada un poco más a largo plazo, ¿no? No una cuestión tan finita a veces como mirar esta necesidad de recaudatoria, como, bueno, muchos lo ponen de manifiesto, lamentablemente, que a veces con la necesidad de que entre más dinero, bueno, se toman decisiones así que después impactan en otro tipo de decisiones que son más complejas para el país, ¿no? Que nos alejan cada vez más de los lugares donde necesitamos estar bien parados. Sí, y después mirar la política tributaria también desde el lado del individuo. No solo decir, tengo que cumplir una meta de recaudación, sino en cómo le va a impactar al individuo y qué acción va a tomar en consecuencia. Siempre hablamos, Guillermo, de lo que es, estamos hablando con Guillermo Poch, que es tributarista, ¿no? Y nos está contando un poco sobre el tema de la cuestión del revalúo de los inmuebles, pero también vamos a hablar de la presión impositiva de la Argentina, eso de lo que hablamos siempre porque la sentimos todo el tiempo en el bolsillo, la presión impositiva que hay. ¿Cuántos impuestos pagamos? Y hay un análisis de que son 168, 69 tipos de gravámenes, o sea, en el ámbito nacional, municipal, municipal, provincial, y en definitiva es un número importante. Y vos analizás la carga tributaria, la recaudación en el ámbito nacional, tenés dos impuestos que se recauda más de la mitad de todo lo que se recauda, que es el impuesto a valor agregado en primer término y el impuesto a las ganancias en segundo término. Y bueno, el impuesto al valor agregado, el más regresivo de todos los impuestos, ¿no? Totalmente, es un gravamen que tiene, como vos decís, efectos regresivos, porque en definitiva la gente que no tiene posibilidades de ahorrar termina pagando la tasa del impuesto en el suelo. Entonces, ponele, una persona que ahorra nada y consume la totalidad de eso, no tiene capacidad de ahorro, consume todo su sueldo, está pagando, ponele un IVA al 21%, imagínate así a grandes números, pero el 21% lo pagaría en IVA. Y al final termina pagando en la misma alícuota quien está en la economía informal como el mejor de los asalariados o el empresario, ¿no? Es totalmente regresivo el impuesto. Claro, porque ahí no tiene, pensá que el que termina cobrando el impuesto es cuando vos estás yendo a hacer una compra o recibís un servicio, ahí es cuando se aplica el gravamen. Entonces, como vos decías, indistintamente si está en la economía informal o formal, termina tributando en cada una de sus compras. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta tarde en El Lunes Puede Esperar. Y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando esto. Seguramente volveremos a hablar pronto porque el tema impositivo siempre está presente en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Lorena, y a disposición para lo que necesite. Muy bien, era Guillermo Poch, que es tributarista, y ahí nos contaba un poquito qué es lo que va a pasar con este revalúo de los inmuebles.